la Vallejo seguía y seguía y seguía y seguía. Siete respuestas basadas a los argumentos ateos de Fernando Vallejo. Hola a todos, esto es Cristianismo Católico con Romeo Charlie. Un troll en internet es un usuario que publica mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar en foros, redes sociales, blogs, salas de chat o cualquier otro sitio online donde pueda hacer un comentario o chatear en directo. El objetivo de un troll es molestar, llamar la atención, boicotear la conversación o instigar el conflicto, la hostilidad o las discusiones en una comunidad social en línea. Pero trolls los ha habido desde siempre. Para la muestra, un botón. Fernando Vallejo. Los insultos constantes de Fernando Vallejo a todo lo que existe, exceptuando los animales, se parece al origen del punk, diseñado y ejecutado para sacar de quicio y escandalizar a la audiencia, pero que pierde efectividad en la medida en que la ofensa se repite constantemente. ¿Es que acaso hay alguien que tiemble de la ira a estas horas de la vida cuando oiga Anarchy in the UK? Entonces, ¿por qué meterse con Fernando Vallejo? Si los únicos que le prestan atención son los adolescentes y adultos que probablemente nunca han oído hablar de forma peyorativa, vulgar e insultante a un personaje público distinto de los locutores de radio, los raperos y los reggaetoneros. Bueno, es que alguien tiene que analizar y refutar sus comentarios. Es que ¿quién dijo que Fernando Vallejo no yerra? En realidad lo hace y constantemente. Antes que nada, los clips que presento provienen del video del canal de YouTube Ateísmo Brillante, intitulado Los argumentos ateos de Fernando Vallejo, del cual les dejo el link en la descripción. A pesar de la brevedad de los clips, estos no han sido sacados de contexto y representan bien a lo que se refiere el video. Por razones de espacio y tiempo, no todas las afirmaciones de Fernando Vallejo están cubiertas en este video. Me ocuparé por ahora de 7 de ellas. Que no haya respondido a todas las aseveraciones de Vallejo no implica que no tengan una refutación. También. Independientemente de que este video llegue a llamar la atención o no de aquellos a quienes critico, por favor yo le pido encarecidamente a todo aquel que vea este video, para que o no llegue al final, que por favor no le mande a ellos mensajes de odio, ni insultos, ni intentos de doxeo, ni nada parecido. Por favor, esto es solo una controversia, no una cacería de brujas. Dicho esto, empecemos. Número 1. Los albigenses o cátaros, a quienes Inocencio III reprimió y exterminó, borrando toda la civilización de la Languedoc, del sur de Francia, sus correligionarios cristianos fueron los que le dieron este nombre a la Iglesia de Roma y al del Papa del Anticristo. Este comentario de Vallejo enlaza muy bien con los números 5 y 6. Empieza bien, escurriendo el bulto sobre el título de su libro. No fui yo, fueron los cátaros. Curiosamente se parece mucho al herrero del cuento de Chesterton llamado El Martillo de Dios. Que modere su lenguaje la Biblia y yo moderaré el mío. En fin, Vallejo hace referencia a los que algunos llaman la cruzada albigense del siglo XIII, iniciada por el Papa Inocencio III. Podría iniciar un largo relato de por qué las creencias de los cátaros representaban una amenaza al cristianismo tal como se profesaba entonces y ahora, pero creo que es más fácil decir por qué le gusta tanto la secta cátara a Vallejo en realidad. Eran ascetas, castos, vegetarianos, creían que Satanás era el creador del mundo material y denunciaban los excesos de la jerarquía cristiana católica. Mejor dicho, una escalera de picas al gusto de Vallejo. Lo que la gente creyente o no creyente espera de un cristiano católico comprometido y de su jerarquía es que sean perfectos, ni más ni menos. Sin embargo, ahí está la Biblia, que no disimula nada. Yahvé Dios saca de Egipto a los esclavos hebreos y no mucho después se hacen un becerro de oro para adorarlo. Yahvé Dios asienta a los israelitas en la tierra prometida e inicia un periodo de apostasía y degeneración de 3 siglos nada más, con 2 guerras civiles y de depravación al por mayor. Yahvé Dios hace al hombre a su imagen y semejanza y este instituye la esclavitud. Yahvé Dios proclama la unión del hombre y la mujer indisoluble y este instituye el divorcio. Si esto pasó con el pueblo elegido de Dios, ¿por qué las cosas habrían de ser diferentes para la cristiandad? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Sí, los humanos seguimos siendo imperfectos, inhumanamente imperfectos, incluso aunque algunos quieran ardientemente ser santos. Y si después de esto crees que puedes ser bueno, moral y perfecto por tus propios medios, entonces no estás prestando atención. Amén, hermano. Número 2.
Claro que creo en Dios, es un ser malísimo. Porque ¿cómo es posible que en su omnipotencia, pudiendo hacer bien las cosas, haga un trabajo tan chambón y nos imponga el dolor de la vida, la vejez, la enfermedad, la muerte, los terremotos? ¿Pero crees o no crees, Fernando? Porque mira, yo he leído donde dice que no crees. entendemos por Dios? Entendemos Claro. por Dios. Si entendemos por Dios el creador del universo, desde la eternidad, a mí me cuesta tanto trabajo atribuirle la eternidad al universo como atribuírsela a Dios. Pero si la escolástica y la teología católica le dan entre las cualidades de Dios la de la bondad, pues yo no veo cómo puede ser bondadoso quien en su omnipotencia pueda hacer el bien, haga el mal. Esto se volvió repetitivo para mí. Mientras consigo otro nombre más pegajoso, llamemos esto el síndrome de soy más inteligente que Dios, porque soberbia no le hice suficiente al público. Si hay algo que todo el mundo sabe, incluyendo a Fernando Vallejo y a mí, es que Dios es amor. Sí, claro que Dios es amor. Y de esto resulta razonable inferir que al amor le gusta ser amado también. ¿Sí o no? Esto suena como una buena razón para iniciar una creación completica. ¿No les parece a ustedes? Ahora, sabemos que el amor obligado es insípido, no tiene mérito ni valor, mientras que el amor dado voluntariamente es mucho más reconfortante y agradable, tanto para Dios como para los seres humanos, sin duda alguna. ¡Bam! Ahí tienes el por qué los seres humanos tienen libre albedrío. Quizás haya otras razones como no querer tener que lidiar con autómatas, pero la principal razón es que para ser amado por voluntad propia, pues se necesita que tus criaturas creadas tengan libre albedrío. Dios quiere que Fernando Vallejo, que tú y que yo le amemos, pero lo quiere por nuestra propia voluntad. Y por el libre albedrío que fue la mujer y el hombre que decidieron desobedecer a Dios, queriendo igualarse a Él. Por esto la creación sufre un desbarajuste, aparecen la pena, el dolor y el daño que pueden provenir del libre albedrío que el ser humano abusa. Y por supuesto que Dios es infinitamente justo, y la justicia de Dios se tiene que cumplir. Jesús hablaba de su generación. Semejantes son a los muchachos, sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Si Dios ejerce justicia con un diluvio universal, pues muy malo. Y si Dios deja vivir a sus descarriados, que tanto daño le hacen a los inocentes, en espera de una conversión de cada uno de ellos, también es malo. Tu libre albedrío es respetado a toda costa, haz buen uso de él. Número 3. ¿Falsificaciones? Entonces quiero ver los originales. La Iglesia se pasó toda la Edad Media, desde que subió al poder en el año 312, cuando se subió al carro de la victoria de Constantino, del emperador Constantino, un genocida, hasta cuando le quitó el poder, el Risorgimento italiano, el poder temporal, le quitó la ciudad de Roma y los dominios pontificios. La Iglesia no hizo sino falsificar documentos y tergiversar la verdad. Ella era la dueña de la escritura. Ella produjo la oscuridad de la Edad Media. Durante toda la Edad Media falsificó. A los 100 años de que Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, la Iglesia creó el índice de libros prohibidos para derrojar la libertad de expresión. Esta es sin duda una de las acusaciones más creíbles por parte del público, porque es algo que el público desea creer. Veamos, que si no, ¿por qué el Código Da Vinci fue tan popular entonces? La forma en la que se nos ha contado la historia de la Iglesia Católica a veces también ha faltado la verdad. A lo largo de los siglos, muchísima gente de todo tipo ha opinado sobre la Iglesia, ofreciendo una imagen muy negativa y sin embargo nada contrastada de ella. Y en esa leyenda negra había de todo, mucha imaginación, pero también grandes dotes de manipulación política e ideológica. Cabe destacar que también hay muchos historiadores y teólogos que sostienen que la Iglesia Católica ha jugado un papel importante en la preservación y transmisión de documentos históricos. Por ejemplo, la Iglesia ha sido responsable de la creación y mantenimiento de bibliotecas y archivos que contienen una gran cantidad de documentos antiguos, mientras lo que quedaba del Imperio Romano combatía las invasiones bárbaras desde los godos pasando por los vikingos y sin olvidarnos de los hunos. La Iglesia Cristiana Católica se dedicaba, entre otras cosas, a preservar el saber de la antigüedad, copiando manuscritos a libros. También jugó un papel fundamental en la aparición de las primeras universidades, lo que llevaría al Renacimiento y también, ¿por qué no?, al surgimiento de la Ilustración, gústele o no le guste a los ilustrados. Si todo esto fue el resultado de un proceso de falsificación continuado, es sin duda el proceso de falsificación más afortunado y provechoso de la historia de la humanidad. Número 4. 3 divinas personas y un solo Jesús. Pues mira, ¿para qué le seguimos sumando a la patraña de la Iglesia las nuevas patrañas de los vendedores de libros sobre Jesús? Sobre Jesús hay una literatura inconmensurable en los Estados Unidos y en los países protestantes, sobre su historicidad, que no es probable, sobre Pablo igual. La existencia de Cristo en el libro. Sí,
Pero, Dice que es como una unión de todas las de dioses y profetas más antiguos. sí, pero dejemos la teoría de qué es, cuál Cristo de todos, porque la iglesia tiene tres muy distintos. En el Nuevo Testamento, los 27 textos del Nuevo Testamento hay tres Cristos. Uno es el de los evangelios sinópticos, que son el de Marcos, el de Mateo y el de Lucas. Otro es el del Evangelio de Juan, distintísimo, y otro es el de Pablo. ¿En qué el es de San distinto Pablo. el Evangelio de Juan a los otros tres? Son distintísimos. Cristo de Pablo es una entidad teosófica casi sin carne ni hueso, pese a que muere y resucita. El Cristo de los sinópticos come como descosido y bebe como cosaco. Y todavía después de muerto, cuando resucita, pide que le den de comer y le dan pez asado. Y el Cristo del Evangelio de Juan, ese que empieza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo estaba cerca de Dios y Dios era el verbo, el logos griego o el verbo latino, que todo el tiempo habla yo soy la verdad y la vida, yo soy el vino, el auténtico vino, yo soy el camino, yo como cualquier Le llaman torturar la data. En el ámbito científico, hace referencia a aquellos que, en aras de publicar un papel conforme a sus deseos, manipulan la información recabada hasta que dé los resultados deseados. Este es el método preferido para aquellos que quieran atacar a la Iglesia Cristiana Católica. Solo así Fernando Vallejo puede acusar de que haya 3 Jesucristos en el Nuevo Testamento. Solo Fernando Vallejo puede abusar del lenguaje llamando teósofo a Pablo. Que los antiguos no les cuadraba que Jesús tuviera una naturaleza divina, entran en el Evangelio de Juan y las epístolas de Pablo. Que los gnósticos y los cátaros no les cuadraba que Jesús tuviera un cuerpo físico, entran los Evangelios sinópticos. Nunca ha faltado en la historia de la Iglesia Cristiana Católica algún listillo que cuestiona la ortodoxia desde el mismo principio. Por lo mismo, cada evangelio y epístola tiene su enfoque particular. Elena Blavatsky es la teósofa original, asegurada tener una conexión divina que solo Pedro, los evangelistas y demás apóstoles sí tenían. Ella ni por ahí. Número 5. Fernando Vallejo es una empresa criminal. El cristianismo es una empresa criminal que ha atropellado y derramado la sangre de hombres y animales durante 1700 años. Es bastante diciente que Fernando Vallejo no deja de hablar del cristianismo católico como si apenas tuviera unos 1700 años. Siempre omite los primeros 300, porque taimadamente le conviene, que no tiene por qué ser preciso, porque es escritor y no historiador. Si va a decir lo que va a decir, será mejor que sea preciso. El género humano ha matado semejantes y animales desde antes de que hubiera registros escritos. Sin embargo, nadie considera a la raza humana una empresa criminal, al menos no en el sentido en que lo hace Vallejo. Y por cuenta del libre albedrío, esta es la gente con la que Yahvé Dios ha tenido que lidiar desde el principio. Ya saben, ¿es esto o tratar con una manada de autómatas? El paganismo de todos los tiempos es de lejos la religión que más víctimas humanas y animales se ha cobrado. Vallejo nunca denuncia el resurgimiento del paganismo en el hemisferio occidental. La esclavitud como institución se ha cobrado incontables víctimas, desde antes que hubiera registros escritos. Vallejo omite denunciar y condenar que la esclavitud aún existe entre nosotros. Pero no, es mucho más mediático irse por las ramas. Y Vallejo mismo ha dicho que si estuviera en su poder, exterminaría de 2 a 4 millones de colombianos, nada más porque sí. Y también exterminaría a los que sacrifican animales y se alimentan de ellos, tan tranquilamente como cualquier Charles Manson lo hubiera hecho si lo hubieran dejado. De acuerdo a su propia lógica, Fernando Vallejo también es una empresa criminal. Denúnciese ya. Número 6. Leyenda negra, fake news de ayer. Los crímenes son incontables, La institución más monstruosa que haya concebido la humanidad es la Inquisición, que duró 700 años. Y que torturó y quemó impunemente. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido víctima de la manipulación y de la tergiversación para desacreditar. Películas, novelas y libros de texto han recogido el mito de la Inquisición, donde se mezcla perfectamente el anticatolicismo y la leyenda negra española. En ella se presenta a la Iglesia de manera bárbara y como responsable y misericordia de decenas de miles de muertos. Según los historiadores, estos tribunales no fueron esas máquinas de matar de las que hablaban y que además fueron mucho más garantistas y con menos muertos que los protestantes. Además, la historiadora Elvira Roca agrega que la Inquisición no solo perseguía la disidencia del catolicismo, sino también delitos como el proxenetismo, abuso de menores, falsificación de moneda, etc. El historiador Geoffrey Parker cree que en los 350 años de existencia del tribunal causó unos 5.000 muertos. Por su parte, Jaime Contreras y Gustav Henningsen han estudiado la época comprendida entre 1540 y 1700, en que la Inquisición causó a 49.000 personas. Las condenas a muerte que dictaron en un 3.5% de los casos, según los cálculos de Gustav Henningsen, pero solo al 1.8% de los condenados se les aplicó efectivamente la muerte por hoguera. La Edad Media es presentada todavía como una época oscura
que frenó el progreso debido al fanatismo religioso de la Iglesia Católica. Aparece así representado en el cine e incluso en el medio académico. Sin embargo, el prestigioso historiador no católico Rodney Stark asegura que Voltaire y sus compañeros crearon la ficción de los años oscuros para poder reivindicar que ellos fueron los que hicieron emerger la ilustración y el conocimiento. Ahora, cualquier historiador competente y también las enciclopedias reputadas reconocen que no hubo tales años oscuros. Al contrario, fue durante esos siglos cuando Europa hizo el gran salto cultural y tecnológico que la situó a la cabeza del resto del mundo. Número 7. Vallejo, que las cifras no cuadran. El cristianismo la lleva atropellando 1700 años. Al cristianismo le vemos toda la oscuridad de la Edad Media, la oposición al avance de la ciencia, con su cruzada en favor de la paridad y con su oposición a la interrupción del embarazo y a los métodos anticonceptivos y al control demográfico. La bomba demográfica se nos vino encima. El principal causante de esta bomba demográfica es el Papa que se acaba de morir, Karol Wojtyła. Agárrate duro, audiencia, porque lo que viene es ciencia demográfica. Solo eres un aguafiestas. ¿Ya vieron quién es? Es la aguafiestas. Aguafiestas, 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 aguafiestas. Entre 1978 y 2005, la población de Asia experimentó un aumento significativo. Para ser más preciso, permítame proporcionarle algunos datos concretos a ustedes provenientes del Banco Mundial. En 1978 la población de Asia era de 2.537 millones de personas. En 2005 la población de Asia había crecido a 3.980 millones de habitantes. Por lo tanto, la población asiática aumentó aproximadamente 1.443 millones de personas durante un periodo de 27 años, un 56.86%. En 1978 la población del África subsahariana era de 356 millones de personas. En 2005 la población de África subsahariana había crecido a 801 millones de habitantes. Por lo tanto, la población del África subsahariana aumentó en aproximadamente 445 millones durante ese periodo de 27 años, un 225%. En 1978 la población de América Latina era de 329 millones de personas. En 2005 la población de América Latina había crecido a 563 millones de habitantes. Por lo tanto, la población latinoamericana aumentó en aproximadamente 224 millones durante ese periodo de 27 años, un 71.12%. En 1978 la población del Medio Oriente era de 160 millones de personas. En 2005 la población del Medio Oriente había crecido a 359 millones de habitantes. Por lo tanto, la población del Medio Oriente aumentó en aproximadamente 199 millones de habitantes durante ese periodo de 27 años, un 224%. Entre 1978 y 2005, la población mundial experimentó un incremento significativo. Según los datos, en 1978, cuando inició el papado de Juan Pablo II, la población mundial era de 4.290 millones de personas y para 2005 había aumentado en 6.560 millones, que fue cuando falleció el Papa Juan Pablo II. Esto representa un incremento del 49% durante ese periodo. En 1978, Latinoamérica representaba un 7.67% de la población mundial. En 2005, Latinoamérica representaba un 8.58% de la población mundial. En 1978, Asia representaba un 59.14% de la población mundial. En 2005, Asia representa un 60.67% de la población mundial. En números absolutos, Latinoamérica tuvo un gran incremento poblacional. En números relativos, Latinoamérica apenas subió un par de puntos. No alcanza ni siquiera un 10% de la población mundial. Mientras tanto, en el mismo lapso, Asia consolidó su primer lugar en la lista, llegando a representar un poco más de 3/5 partes de la población mundial. Y en Asia, la influencia del Papa es virtualmente desconocida. Vallejo, los números no cuadran. Sí, Colombia es una mala patria. ¿Por qué? Y la mejor prueba es que porque hay 4 millones de colombianos afuera. Y estos 4 millones de colombianas se fueron por su gusto o porque Colombia los echó. Y si se pudieran ir 40 millones, se irían 40 millones de colombianos. ¿Por qué se... Bonus track. Qué incongruencia, qué estupidez. Vallejo se va de Colombia por ser una mala patria, porque 4 millones de colombianos habían emigrado al país. La solución de Vallejo se fue a México, donde se estima que un poco más de 12 millones de mexicanos viven por fuera de su país. Esto no tiene nada que ver con México y los mexicanos, para nada. Pero qué lógica tan apabullante la de Vallejo, ¿no? Qué lógica tan irónica como lo es el parecido de Vallejo con el ex sacerdote católico Gonzalo Gallo. Conclusión, no se debe alimentar al troll, pero hay que hacerle ver al público los errores que este troll cometen, sean voluntarios o deliberados. Ah, y si crees que eres más listo, más razonable, más inteligente, más bueno y más justo que Dios, bueno, eso será tema para otro día. Como decían antes, Roma locuta, causa finita. ¡Cámbiale, March! No permitas que los que hacen el mal te hagan desistir de hacer el bien. Y recuerden, la verdadera rebeldía consiste en rebelarse contra el mundo, el demonio y la carne y someterse a Dios.
De nuevo, gracias a todos los que han llegado hasta aquí conmigo. Por favor, no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar las notificaciones de YouTube y compartir, que así me ayudan a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao. Claro que creo en Dios, es un ser malísimo. Por favor, que alguien calle a ese imbécil.